nuestro invitado a esta hora de la mañana. Se trata del abogado, permítame, sí, aquí está, perfecto. Vamos a conversar con el abogado Julio César Cueva, quien es penalista. Julio César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Diálogo de Radio 99. Daniel, buenos días, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias. Ustedes lo conocen a Julio César, penalista, ha afrontado varios casos que han repercutido en la opinión pública y sin duda es una palabra autorizada para hablar del tema que, si bien cierto, tiene un matiz político, no deja de ser penal. Estamos hablando de la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass, quien hoy se encuentra albergado, no quiero decir asilado porque todavía no hay esa figura, se encuentra en calidad de visitante en la sede de la Embajada de México en la ciudad de Quito. Julio César, perdón, doctor, me gustaría que usted nos diga y le informe a la ciudadanía, más allá de todo el vaivén de la política y de todos los dimes y diretes entre los sectores y los políticos, ¿cuál es la situación jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Cómo entender la audiencia de esta tarde, los antecedentes, cómo el caso Metástasis lo alcanza? Por favor, explíquenos. Bueno, el- la situación de jurídica de él se complica porque al estar dentro de una embajada, corre un riesgo de tener que quedarse ahí mucho tiempo porque donde el gobierno le emite el salvoconducto, hasta ahí llega el gobierno, por lo menos en sus intentos de ser reelecto. Paso uno. Lo que significa que existe una gran probabilidad, más allá de las que han hecho declaraciones, en el sentido de que no procede esto, que no tiene ninguna razón de ser por parte del gobierno, lo cual lo pone a él en una situación complicada, porque además eso no va a impedir que lo procese. ¿Ok? Eso no, evidentemente no va a impedir que lo procese. No hay una norma que diga que si el señor se esconde donde se esconde, o se guarda donde se guarda, o lo hospedan en una embajada, el proceso no puede continuar. Es más, si a él lo procesan por peculado, incluso se lo puede juzgar estando ausente y la condena de él no prescribe y el día que lo detengan la va a tener que cumplir completa. De tal manera que yo siempre he dicho, el peor error en temas en delitos que no prescriben es huir, porque debe ser difícil tener que estar corriendo todos los días y escondiéndose todos los días por todos lados, en todas partes del mundo, para que la Interpol no lo agarre a usted y lo traiga a cumplir una condena 5, 10, 15, 20 años después. Pero la pregunta que también tienen que hacerse los ecuatorianos es: alguien que supuestamente ha vivido de su sueldo, ¿cómo hace eso el resto de sus días? Sobre todo en el extranjero. Eso es la gente lo que tiene que empezar a preocuparse: cómo hay gente que es inocente de haberse llevado en peso los fondos públicos, pero vive a cuerpo de rey y se da el lujo de andar por todo el mundo huyéndole a la justicia, y la pregunta es cómo se paga todo eso. Pues la situación jurídica de él es complicada porque se le vienen varios casos. Ajá. Pone una situación difícil al gobierno actual. El de México no, porque el de México es un gobierno alineado con esta ideología. Y creo que evidentemente tiene una participación en el caso Metástasis, porque se ha hablado de que él sale con un dinero que da a alguien que era un conocido narcotraficante, ¿verdad? Probablemente la preocupación de él es conocer, no lo sé, que de eso debe haber mucho más. No se olvide, pues lo que ha hecho pública la fiscalía, creo que va por 200 páginas de 14.000. Ujú. Entonces, solo la fiscal sabe lo que hay ahí, y ella pues obviamente lo está dosificando, sí, con una intención evidentemente política, pero creo que también para que la gente pueda ir conociendo poco a poco, porque donde usted se manda las 14.000 páginas de golpe, leerá 5 y el resto se pierde. Yo creo que ella lo está dosificando al ritmo que la ciudadanía lo pueda ir digiriendo, ¿verdad? Ok. Y para que ningún mensaje quede sin ser leído, lo cual es correcto. En todo caso, creo que la situación del señor Glass es complicada, y creo que él es muy consciente de que es complicada, porque fíjese que la primera vez él se entregó, seguramente confiado de que no iba a pasar nada y él iba a quedar como el gran héroe que persiguieron, y no le pasó. Ya dos veces no va a vivir lo mismo, pero creo que el tener que asilarse le va a ser complicado, porque si el gobierno no le da el salvoconducto, le tocan por lo menos 17 meses de estar encerrado ahí, que es Eh, casi como estar preso.
En actualidad el ex vicepresidente tiene el beneficio de presentarse durante cada cierto periodo de tiempo ante un juez. Si está en embajada, no va a cumplir eso, ¿verdad? ¿Cuál sería la sanción allí? Se le revoca la prelibertad. Se le revoca. Sí, señor, y le vuelven y tiene que volver a la cárcel. Ok. Porque no es que no es que va a hacer la presentación telemática, la audiencia la hará telemática, pero la presentación es personal. Además de que es un hecho público y notorio que el señor está guardado ahí. Entonces no es que es mucho lo que se va a requerir. Ahí la sanción es que se le revoca la prelibertad y tiene que regresar a cumplir lo que le faltaba de la pena. Entonces creo que le faltaban 2 años, le tocará regresar a cumplir los dos. Los 2 años. Los 2 años. Ok. ¿Es Jorge Glass un perseguido político? No, para nada. Para nada. Ese discurso ya está agotado. Un perseguido político, ¿por quién? Si la fiscal no es política. Okay. Por lo menos no aspira a un cargo político que se conozca. El gobierno no es el que lo persigue. A él lo persigue la justicia. Y lo persigue por cosas que constan en un expediente. ¿Perseguido político a pretexto de qué? O sea, yo no creo, porque normalmente el perseguido político es el que lo persigue un gobierno que además controla la fiscalía, pero este gobierno no lo persigue. El anterior tampoco lo perseguía, que además no fue donde empezó el caso de él, si yo no me equivoco. Entonces, no creo que sea un perseguido político en lo más mínimo. Ok. ¿Qué pasa si hoy conceden la prelibertad en ese escenario? ¿Conceden la prelibertad o revocan la prelibertad? ¿Qué pasa si la revocan? Evidentemente, la policía tiene orden de capturarlo. Sí, y tendrán que esperar afuera de la embajada hasta que el señor salga. Ok. ¿Hay la posibilidad de que la ratifiquen, la prelibertad, o no? Si es que hay evidencia de que el señor no ha cumplido, no hay forma de ratificar la prelibertad. El juez que hace eso tiene que estar preso. ¿Qué es el problema del Ecuador? Aquí la gente hace lo que le da la gana y nadie está preso por eso. Juez que mantiene una prelibertad sabiendo de que el señor es público y notorio, que está asilado, escondido en una embajada o huésped, o como usted lo quiera llamar, es un acto contra la ley. No puede juez decirme, no, es que voy a esperar 48 horas porque puede ser que me mande un certificado médico que esté enfermo. ¿Qué tiene que ver? Si todo el mundo sabe hace días dónde está. Vaya que esté sano o enfermo, todos sabemos que está ahí y que de ahí no va a salir. Entonces, que el juez salga con eso como salió el juez Rivera, no es que quiero que me autoricen esto. No, señor, si usted sabe lo que realmente es. Entonces, creo que ahí, si eso pasa, la fiscal tiene que procesar a ese juez para empezar a sentar precedentes. Doctor, da la impresión de que el caso Metástasis nos ha revelado algunos jueces que estaban dentro de este entramado de corrupción. ¿Son los únicos jueces que también están inmiscuidos en crimen, en delitos vinculados a corrupción, o todavía hay algunos que no han sido detectados? No, eso es la punta microscópica del iceberg. Esa es la punta microscópica del iceberg. Evidentemente no es así, porque toda una estructura como la función judicial, tan afectada con la corrupción, no puede ser culpa de 2 o 3 personas. Eso es impensable. Pero también digamos las cosas como son. Eso que vemos es la radiografía de lo que realmente pasa a nivel de todo el Estado. Esto pasa en las eléctricas, en las petroleras, en la salud, en la educación. En todo el Estado pasa eso. En todo el Estado. Y no es este gobierno, el anterior, hace 3 gobiernos, hace 4 gobiernos. Esto es de que existe la República. Si el problema del Ecuador no es la corrupción, es el exceso de impunidad. Y la culpa no es de un gobierno o de otro, la culpa es de la gente, porque la gente lo permite. El problema del Ecuador es la gente que piensa así. No es que nosotros los pusimos a ellos donde están. Ellos no se pusieron solos. Doctor Julio César, ¿no es bastante sospechosa, por decirlo menos, la actitud del juez que precisamente hoy tiene que definir sobre la prelibertad, que haya mandado una solicitud de levantamiento de, entre comillas, o la autorización para que sea juzgado Jorge Glass? Obviamente. Y además un juez que está investigado o por lo menos salpicado por el caso Metástasis. Entonces, la fiscal, ¿qué ha debido hacer? 1, procesar al juez por prevaricato. Y 2, recusar al juez. Que la fiscal insista en esto sabiendo lo que se viene, eso sí es un error eso quiero que usted me lo analice. ¿Cómo entender esto? O sea, si ya lo estás vinculando en un caso de corrupción y sin embargo, con uno de los implicados, permites que él siga resolviéndolo.
Es que, Daniel, me es muy difícil poder explicarlo porque para mí no tiene sentido. El momento en que yo veo una cosa así, yo como abogado, lo primero que hago es recusar al juez. Pero es que es lo primero que hago, que recusar al juez. Ya me ha dado muestras de que no es un juez imparcial. Ya me ha dado muestras de que es un juez que está en una situación delicada en cuanto a temas de corrupción, ¿verdad? Entonces yo no entiendo por qué no han recusado al juez. Salvo que la fiscal crea que si recusa al juez le va a ir peor con los otros jueces. Eso también, porque la verdad es que esa Nacional de Justicia es vergonzosa, ¿no? Fíjese que ahí hay muchos que se beneficiaron con una resolución ilegal del Consejo de la Judicatura que les extendió Sí, arbitrariamente el cargo, sí. a raíz de lo cual nunca más pusieron fecha para formulación de cargos justos en contra de quienes les habían extendido la estadía en la Corte Nacional de Justicia. Creo que si no lo ha recusado, probablemente piense que le va a ir peor, o lo tiene amenazado con prevaricato si es que no hace las cosas conforme a la ley, pues esa también es otra, porque aquí hay cosas que uno no puede ver, pero puede probablemente sospechar. Porque la única explicación que yo le veo que tenga sentido es, me voy a quedar con este juez porque ya le advertí que si no hace como cosas conforme a la ley, lo voy a procesar por lo que ya hizo contra la ley. Y entonces lo tiene alineado al juez. Pero Lamentable que haya que actuar así, ¿eh? Lamentable que haya que actuar así. ¿no es un delito? Siendo ella la que lleva la causa, en vez de recusarlo y juzgar por el caso Metástasis. Le advierte para que falle a favor de ella, de la fiscalía. Lo que ocurre es que es algo que uno puede sospechar porque no hay otra explicación razonable para la conducta, pero estamos elucubrando. Vaya usted a probarlo, es complicado. Ya. Pero aquí lo lamentable es que si ese fuera el caso, no lo sé, si ese fuera el caso que tengamos que recurrir a esto para poder obtener algo de justicia, es lamentable. Porque estas cosas deberían pasar de forma natural, pues no tener que usted ponerle la daga al cuello para que haga lo que dice la ley, porque no creo que le está pidiendo algo que no dice la ley. O sea, eso es más que lamentable, pues demuestra un mayor grado de putrefacción. Doctor Julio César Cueva, llevamos 5, 6, 7 años hablando de Jorge Glass, el único. Parece ser que es la piñata de toda fiesta judicial y de todo lío y de todo lo que tenga que ver con la Revolución Ciudadana. El único al que le dan palo, porque está acá. Pero ¿qué pasa con el resto? O sea, el asilo los dejó en la absoluta impunidad a sus acciones. Mientras no se baje en la sentencia Arroz Verde, no. No, porque usted nunca sabe lo que puede pasar. Nunca sabe lo que puede pasar. Mañana se le daña un avión yendo a un lugar seguro y para en un lugar que no es seguro y ahí lo detienen y cuando se da cuenta lo están trayendo. Ya, esto no es tan sencillo. En algún momento cambia un gobierno donde uno esté escondido y resulta ser que termina detenido. Fíjate lo que acaba de pasar en Argentina. Yo creo que los que estaban en Argentina han de haber salido corriendo ya porque ese cambio de gobierno no los va a beneficiar. Es un riesgo de que los manden de regreso para acá. Entonces, además yo personalmente pienso que no es vida. Yo pienso que usted me dice que a mí que hay que cumplir 6 años de cárcel, creo que es más barato que tener, en casos de corrupción donde los delitos y las penas no prescriben, que tener que estar escondido el resto de los días. El no saber si me van a detener hoy, el no saber si me están mirando, si el señor que está ahí realmente me está siguiendo. No debe ser una vida muy agradable, ¿verdad? Es una libertad, en cierta forma, a medias, ¿verdad? Pero hay que seguir en la lucha, pero sobre todo hay que ganar institucionalidad, porque si Perú, por ejemplo, ha tenido varios presidentes procesados, condenados, presos, Sí, porque tiene institucionalidad. Si Colombia va por el mismo camino es porque tiene institucionalidad. Mientras el Ecuador no la tenga, siempre habrá uno al que se podrá procesar, pero incumplirá las penas a media, otro estará disfrutando todo pues, en el exterior, porque no tenemos institucionalidad y tampoco tenemos credibilidad judicial en el exterior, que si la tuviéramos, otro sería el cantar. Vaya, pregunte si a Israel emite una orden, emite una solicitud Interpol, la Interpol se atreve siquiera a negarla. Aquí en el Ecuador se ríen, la guardan en un cajón y dicen no pasemos tiempo, que eso debe ser una broma. ¿Cuándo se ha visto eso? Solo en un país que no tenga institucionalidad. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Su opinión, el análisis del caso en torno al ex vicepresidente Jorge Glass. Ha sido el doctor Julio César Cueva, penalista, con quien hemos conversado aquí en el diálogo de Radio 99. Muchísimas gracias. Que tenga buen día, doctor. Gracias a ustedes. Feliz año, Daniel. Gracias.